Hola, hola gentecita de YouTube, bienvenidos a este segundo video de los retos de Python. Y hoy vamos con nuestro segundo reto, que es crear el juego de 3 en línea. En algunos lados lo conocen como TikTok, en otro lado como Gato. No sé, acá en Colombia lo llamamos Tricky. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Primero me voy a crear una carpetita solo por organización y lo voy a llamar Gato, porque se me hace más cortico. Listo, y me voy a crear un nuevo archivito que lo voy a llamar igual, gato.py. Listo. ¿Y cuál es el objetivo de este video? En el primer video expliqué justamente cómo iba a funcionar estos retos, que de pronto no me iba a centrar tanto en explicar. Sin embargo, sí vi que en el primero de pronto hay algunos conceptos un poquito avanzados o que de pronto gente que está empezando no va a entender. Entonces en este vamos a tratar de ir un poco más despacio. Me voy a centrar en un juego solamente de consola, que vamos a jugar por consola. No le voy a implementar nada, digamos, raro. Voy a intentar ser lo más sencillo posible. Pero la característica de este, o lo que tenemos que cumplir, es usar matrices. Es decir, que nos vamos a enfocar en usar matrices. Si quieren ver toda la lista de videos que vamos a hacer, están en la descripción. Vamos a llegar solamente hasta el básico, dependiendo, o sea, de cómo vaya el rendimiento de estos videos, si a las personas les interesa y demás, continuamos con el intermedio y el avanzado. Entonces pues sí, agradecería muchísimo que le dieran a estos videos like, los compartieran, porque pues de eso depende, ya que para mí estos videos son un poco más complejos, ya que me toca editar a veces el video, me toca, digamos, en estos básicos pues no tengo que investigar mucho, pero en los siguientes sí voy a tener que investigar algunas librerías y aprender a usar algunas cositas antes de enseñar. Entonces les agradecería muchísimo, y si quieren ver nuevos videos, apóyenme, que de verdad lo hago con todo el corazón. Me gusta mucho enseñar, pero pues sí es un trabajo, digamos, difícil. Entonces, bueno, sin más dilación, empecemos. Voy a empezar por crear el tablero. Entonces me voy a crear una funcioncita que se va a llamar así, crear tablero, ¿vale? Bastante sencillo. Entonces, ¿qué voy a recibir? Pues nada, porque digamos que está simplemente ya sabemos cómo es un tablero de TikTok, ¿no? Acá vuelvo a repetir, nos vamos a centrar en matrices. Entonces vamos a dibujar, yo creo que justamente por medio de una matriz vamos a dibujar el tablero. Entonces acá voy a hacer un ciclo for con una variable anónima. Esto que está acá es como anónima, ok. Recuerden, al igual, si tienen dudas, de pronto yo voy a intentar ser lo más claro, pero si tienen dudas, pregúntenme y yo encantado les respondo, ok. Entonces acá estoy justamente en un rango de 3. ¿Por qué? Porque el jueguito de 3 en línea es justamente 3 celditas, entonces por eso lo estoy haciendo en 3. Con una vamos a crear las filas y ahora las columnas, ok. Entonces así lo tenemos, ok. Simplemente estoy creando una matriz de 3 por 3, ¿vale? Que eso es justamente la idea de este video, que entendamos y trabajemos con las matrices. Listo, ahora vamos a imprimir ese tablero. Entonces le voy a colocar imprimir tablero, ok. Y acá tenemos que recibir ese tablero. Es decir, que por ejemplo, si luego queremos no un 3 en línea, sino un 5 en línea, podemos también modificar un poco la lógica para que trabajemos con diferentes tableros. Entonces ya eso les quedaría a ustedes de tarea, ¿no? Listo. Vamos a recorrer por cada fila en el tablero y entonces vamos a imprimirlo. Va a ser muy sencillo. Lo que vamos a imprimir es justamente el tablerito. Entonces voy a agregarle acá, por ejemplo, pipeline. Con eso vamos a hacer la separación y voy
a hacer un join de la fila. Listo. Vamos a imprimir. Para la separación. Y esto va a ser por, yo creo que 5. ¿Sí? Listo. Y de esta manera vamos a imprimir el tablero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ya tenemos el tablero, necesitamos ahora pues empezar a jugar, ¿no? Entonces voy a crearle una función así que se llame jugar. El tablero vamos a inicializarlo en una variable. Y esto vamos a llamar justamente la variable anterior que se llamaba tablero, que se llamaba crear tablero, perdón, que fue la que definimos al inicio. Esto justamente nos va a inicializar ese tablero. Luego voy a crearme una variable que se llama jugador actual, que es ya sea el de la X o el del circulito. Entonces siempre suele inicializar el de la X, o así yo lo he visto o no sé, creo que siempre inicializa la X. Yo lo voy a dejar acá iniciando por la X. Y vamos a hacer algo que vimos justamente en el video anterior, que con un ciclo vamos a mantener la ejecución, ¿ok? Entonces en este caso le voy a decir mientras sea true, que va a ser true, les va a estar ejecutándose. Entonces yo voy a imprimir el tablero, imprimir tablero, y le paso el tablero, que recuerden que lo tengo en una variable. Entonces simplemente paso ese tablero y luego voy a imprimir de quién es el turno. Entonces esto también lo vimos en el anterior, que yo colocando una F puedo como formatear o concatenar varias variables a un texto. Entonces digamos yo le voy a colocar turno y acá pues el jugador actual, es decir, va a ser la X o va a ser la bolita. Entonces voy a colocarle acá jugador actual. Listo. Entonces en este momento tenemos ya el tablero que se está imprimiendo. Luego tenemos la impresión de ese tablero y de quién es el turno, para que sepan quién es el que debe colocar la X o la bolita. Sin embargo, como estamos trabajando con matrices, la idea es que pasemos la posición primero de la fila y luego de la columna donde queremos dejar la X o la bolita, dependiendo de quién es el jugador actual. ¿Ok? Entonces para eso vamos a definirnos entonces una fila, una variable fila, ¿ok? Y esto también lo habíamos visto en la anterior. Con la función int yo puedo convertir un string a un entero, ¿ok? Y en este caso pues va a ser input. Recuerden que acá estamos trabajando con consola. Sin embargo, en el anterior ya también vimos algo de la librería de tkinter. Entonces si ustedes quieren arriesgarse a hacer algo más intrépido, entonces pues lo pueden hacer. Ok, acá iba a escribir, pero no, para no demorarnos tanto voy a colocar simplemente fila. Y por ejemplo acá le voy a pasar los valores. Recordemos que las matrices arrancan desde 0. Entonces en este caso no sería 1, 2 y 3, sino 0, 1 y 2 serían las posiciones, ¿ok? Entonces acá le voy a decir que voy a esperar eso. Y acá pues voy a copiar exactamente lo mismo, pero esto será para la columna. ¿Listo? Entonces acá voy a recibir la fila y la columna, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que verificar es que ese movimiento pues sea válido, que no vaya a chocar con otro símbolo que esté ahí, ¿ok? Entonces, tengo mi tablero, entonces voy a verificar que si en esa fila y en esa columna, ahí está, es diferente de vacío, ¿ok? Entonces, si es diferente de vacío, es decir que ya introdujimos algo ahí. Entonces le voy a dar print y le voy a dar un mensaje de que movimiento no válido y que intente de nuevo.
¿Ok? Le voy a mostrar ese mensaje al jugador. Y acá le voy a dar un continuo. ¿Vale? De esta manera voy a verificar si ya había algo en la matriz. Si no hay nada, entonces va a procesar correctamente, que sería realizar el movimiento. Entonces lo vamos a hacer acá. Entonces le voy a decir tablero, en la fila, en la columna, va a ser igual a jugador actual. Que recuerden que jugador actual empieza por X, pero luego se va a reemplazar por O y así. ¿Ok? Entonces, una vez ya realizamos ese movimiento, pues necesitamos verificar si hay un ganador en ese momento. ¿Ok? Entonces, para eso yo creo que lo mejor, lo que les había dicho en el episodio anterior, es separar la lógica. En este caso, para verificar el ganador, pues yo creo que deberíamos crear una función que justamente verifique si ya tenemos un ganador. Entonces vamos antes de llamarla acá, pues vamos a definir esa función. Entonces vengo acá def y voy a llamarla así, verificar ganador. Ok, esto se los aconsejo. Esto por, digamos que hay algo que una rama de la programación que se encarga justamente de validar que el código sea claro y limpio. Y yo creo que todos los programadores deberíamos optar a esto. Entonces yo sí les recomiendo que pues se acostumbren a colocar así funciones que sepamos qué hacen. Por ejemplo, crear tablero es muy claro, estoy creando un tablero. Imprimir tablero, lo mismo, es muy claro que estoy imprimiendo un tablero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá verificar ganador, sabemos que estamos verificando si se ganó o no. ¿Y qué voy a recibir? Pues voy a recibir un tablero y el jugador. ¿Ok? Entonces, voy a recorrer las filas, luego voy a verificar las columnas y también voy a verificar las diagonales a ver si tenemos la coincidencia de los tres. ¿Ok? Entonces, empecemos primero por las filas. Entonces voy a decirle for fila in tablero, es decir, voy a recorrer el tablero en sus filas. Y si if, voy a utilizar acá una función que se llama all, esta, que justamente va a verificar en todas esas celdas. Entonces voy a decirle que si celda es igual al jugador, que recuerde que ese lo estamos recibiendo por parámetro, for celda in fila. ¿Ok? Entonces acá, si tenemos esto, retornamos un true. Tenemos entonces el retorno de ya. Si tenemos 3 en fila, ya retornamos que ese jugador gana. Ok, vamos a hacer lo mismo en este caso para las columnas. For call, llamémoslo solo así, in range. En este caso, recuerden que son 3 porque estamos jugando al 3 en línea. Si ustedes modifican, por ejemplo, al 5, entonces tendrían que cambiarlo, ¿ok? Es importante que tengan en cuenta eso. Entonces, y vamos. En if all, acabo de utilizar otra vez all para fila. Pero en este caso, como es una matriz, voy a pasarle la columna y validamos lo mismo, que sea igual al jugador. For fila, listo. In tablero, en este caso es en el tablero, ¿ok? Y acá lo mismo, una vez tenemos validadas las columnas, entonces yo puedo retornar true en caso de que sí se haya cumplido esta condición. Es decir, que una columna en las 3 está marcadito el mismo jugador. ¿Ok? Y ahora viene la parte que es un poquito más complicada, que justamente son las diagonales. Porque acá vamos a tener que recorrer el tablero en busca de justamente de primero las filas y las columnas, pero que estén en diagonal. Entonces, voy a escribirlo, voy a pensarlo y me voy a quedar calladito porque suelo enredar. Entonces, para eso necesitamos el tablero
Ok, y vamos a ir con el índice I, que vamos a ir también acá, necesitaríamos el I, jugador, vale, for I, in range, en el rango estamos en 3 en línea, entonces 3, a ver, entonces acá lo tendríamos, vale, acá deberíamos entonces hacer un OR también de esta manera, tablero, y a ver, tendríamos que si el índice es 3, pues 2 menos I igual a jugador for I in range, y entonces acá también iríamos en el rango de 3. Ok, creo que así, a ver si la lógica no me falla, reto y acá damos true. Ok, al igual esto ahorita lo probamos, creo que está bien, pero hay que probar. Si no, después de todo esto, si no, pues retornamos un false, ¿no? Es decir, que si se dan cuenta, esto no lo mencioné en el primer video, pero Python funciona con indentación, entonces es importante mantener la indentación. En este caso, como estamos al mismo nivel del for, es decir, que este se ejecutará sin ninguno de estos retornos. Perdón. Vale. Entonces, ya tenemos nuestro verificar diagonal para filas, columnas y diagonales. Digo, verificar ganador. Ok, entonces ahora sí vamos a llamarla. Tenemos nuestra función de verificar ganador. Entonces tenemos que ya pues empezarla a utilizar. Entonces venimos acá donde nos habíamos quedado, que justamente el jugador colocaba, y ahora necesitamos verificar si el jugador que colocó pues ganó, ¿no? Entonces voy a llamar esa función que acabamos de crear y le voy a pasar lo que necesito. En este caso es el tablero y el jugador actual, ¿ok? Acá está, listo. Entonces acá verificamos esto. Esto recuerden que es un if, damos enter y la indentación nos lleva allá. Y ahora vamos a imprimir el tablero, ¿vale? Para ver los cambios. Y le voy a pasar el tablero. Listo. De esta manera, a ver, ya tenemos el tablero, listo. Y en caso, si entró acá, es porque la condición se cumplió, entonces el ganador, ya hubo un ganador. Entonces vamos a imprimir que ya hubo un ganador. Le voy a pasar justamente con formato, recuerden que es con la F, y voy a colocar por ejemplo ganó, y coloco acá la variable que en este caso sería el jugador actual, ¿no? Jugador actual, listo. Entonces ganó, y acá se va a mostrar la X o el circulito, ¿vale? También otra validación que bueno, y acá que no se me olvide break para salir del ciclo. Recuerden, porque si ya ganó, tenemos que salir de este ciclo, ¿vale? Entonces con esto rompemos justamente ese ciclo. Ahora, otra cosa que tenemos que validar es, por ejemplo, un empate. Entonces, en caso de que ya colocamos la figurita, pues tenemos que verificar si el tablero ya está lleno. Entonces, en este caso, lo que deberíamos hacer es otra función. Yo acá la podría hacer, pero lo mejor es que nos llevemos a esa lógica para entender. Entonces voy a crear otra función acá que lo voy a llamar así, tablero lleno. Ok, ¿y qué vamos a recibir? Pues el tablero, para verificar si ese tablero ya completamos todas las celdas. Y eso sí es un poquito más fácil. Vamos a verificar que todas, ¿vale? Con OR, recuerden esa función, que todas las celdas sean diferentes a vacío, ¿vale? Entonces acá le pasamos esto y tenemos que verificarlo fila por fila en el tablero. Entonces le voy a dar un for fila in tablero, que recuerden que este es el tablero que estamos recibiendo, y luego for celda in fila, ¿vale? Entonces estamos recorriendo cada una de las filas y en cada fila cada una de las celdas. Esto es un array multidimensional de 3×3, ¿ok? Listo.
De esta manera ya nos va a retornar si sí está lleno o no. Esto devuelve un true, ¿ok? Entonces, vamos ahora sí a utilizar esa función, lo que yo les decía, delegar responsabilidades, crear funciones, es una muy buena práctica. Entonces, pues deberíamos optar por hacerlo lo más comprensible posible. ¿Ok? Entonces, pasamos el tablero que está en esta variable y acá vamos a hacer lo mismo. Pues imprimimos el tablero, imprimir tablero, acá está. Que recuerden que esa fue la función que creamos al inicio y le pasamos el tablero que ya fue modificado previamente, y acá le vamos a decir que pues esto finalizó como un empate. En este caso no lo voy a formatear porque pues no se necesita. Hay empate, por ejemplo, y acá igual finalizamos porque ya queremos que en caso de que esto pase se finalice el juego. Luego, ¿qué nos faltaría? Pues en caso de que ya se termine el turno, pues hay que cambiar de jugador, ¿no? Entonces, jugador actual, vamos a decirle que es igual a O, una O mayúscula, if, si jugador actual es igual a X, si no, sería igual a X, ¿vale? Esto es un if en línea en donde simplemente estoy validando si es O, entonces X, si no X, ¿vale? Porque solo tengo esos dos posibles resultados. Y con eso ya tendríamos acá nuestra función de jugar. Ahora, ¿qué necesitamos? Esto también es algo que en el otro video de pronto fue un poco confuso, que es el name. Python le podemos dar justamente este nombre, es como el nombre, digámoslo, llamémoslo, del paquete, y entonces este nombre depende si lo vamos a usar como paquete, como librería, o si lo vamos a utilizar como una función principal. Entonces, en este caso, cuando lo vamos a llamar como paquete, debería tener, por ejemplo, el nombre de la función principal, que en este caso debería ser jugar. Entonces yo podría colocarle acá como underline jugar, pero en este caso yo lo quiero como main, porque este va a ser como mi archivo y único principal para ejecución. Entonces lo voy a llamar main, y acá luego dos puntos llamamos ahí sí nuestra función principal, ok, que en este caso va a ser jugar. Listo, yo creo que ya lo tenemos. Vamos a probarlo a ver si es cierto. Voy a darle Python. Ok, espérenme, antes sí, estoy acá, entonces le voy a dar Python, le voy a dar backslash, acá vamos a ir a la carpeta gato y acá ejecutamos gato py. Ok, nos funcionó, chequen, esto era lo que yo les decía. Vamos a tenerlo ahí en matriz, separado por el pathline, que fue el carácter que definimos darle. Las 5 rayitas en la parte de abajo, si se dan cuenta que eso lo definimos acá, que es como para hacer la división entre cada una de las filas, ¿ok? Con el pathline separamos columnas, con las rayitas separamos las filas. Me está diciendo que es el turno de la X. Lo primero me dice que la fila que seleccione de 0 a 1, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a colocarlo en el medio. Entonces recuerden la posición, sería 0, 1. Entonces tendría acá que colocar 1. Luego me dice que la columna. Entonces si miramos la columna sería igual 0, 1. Entonces sería 1, 1 esa posición. Si se dan cuenta ahí pintó y ya está en X. ¿Ok? Turno de la O. Vamos a validar si sirve nuestra verificación de movimiento inválido. Voy a darle la misma posición y me dice efectivamente movimiento no válido. Intente de nuevo y sigue siendo el turno de la O. Ok, perfecto. Entonces vamos a colocarlo, por ejemplo, en la primera posición. Entonces este sería 0, 0. Si se dan cuenta, ahí ya está. Ahora vamos con el turno de la X. Vamos a ganar rápido. Entonces en este caso voy a intentarlo hacer en diagonal. Entonces me está preguntando la fila. Sería la fila 0, la columna 2. ¿Ok? Si se dan cuenta, ahí quedó donde queríamos. Ahora me está
pidiendo el turno de la O. Vamos a irnos a la última columna, ¿ok? Entonces, última fila, segundo espacio, segunda columna. En este caso, la fila, entonces queremos que sea la 2, es decir, que esto va a ser la fila 3, pero en el índice de Python es la 2 y la columna 1. Ok, ahí nos quedó. Y ahora intentemos ganar con la X, ¿ok? Entonces necesitamos que sea la fila 2, la columna 0. Entonces le damos 2, columna 0. Y efectivamente, como les dije, sale ganó, que fue lo que colocamos, y finaliza la ejecución. ¿Ok? Entonces, bueno, eso fue. Les propongo, si ustedes quieren verlo o que yo lo haga de pronto ya con algo más gráfico, no por consola, pues déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden que estoy abierto a todas sus preguntas, que estoy abierto a sus dudas, a ver qué temas les interesa. Por ahora pues yo esto lo estoy haciendo porque se me hizo un reto interesante que, como mencioné en el video anterior, lo vi en LinkedIn. Yo dije, oiga, podemos hacerlo, está bastante interesante, y compartirlo en el canal. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Denle like, suscribirse, compartir, todas esas cositas de verdad ayudan un montón. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Bye bye.